¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es una nueva edición de Chat Político con un formato especial, pero como siempre con la intención de llegar a ustedes cada lunes a las 22 horas. Estamos en www.unidiversidad.com.ar. Recuerden que es la plataforma de los medios de la Universidad Nacional de Cuyo y a partir de esa plataforma ustedes pueden permanecer bien informados. También recuerden que estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta y el canal 22 de Supercanal HD. Hoy vamos a estar hablando de lo que es el panorama internacional y para eso hemos convocado a Augusto Grilli Fox, nuestro invitado de hoy, analista internacional, a quien les damos la bienvenida. Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien. Bueno, queríamos analizar un poco con vos, vos sos el especialista, lo que está sucediendo a nivel internacional en estos momentos en el mundo. Hace algunos días se formaba un nuevo gobierno, por ejemplo, en Israel, y esto de alguna manera es un dato para destacar e importante. Queríamos preguntarte a vos cuál es tu análisis de esta conformación del gobierno y cómo va a ser el panorama ante el mundo para esa nación. Bien, mira, en referencia es importante partir de la información de que para poder formar gobierno Israel tuvo que convocar 3 veces a elecciones en un año y medio, dado que el sistema de gobierno que posee Israel particularmente es una democracia parlamentaria y no llegaban por las cantidades necesarias para poder formar dicha propuesta, no llegaban a alcanzar con el quórum necesario, dado que estas elecciones siempre fueron con ventajas muy finitas, podríamos decir, entre el candidato del Likud, Benjamín Netanyahu, y el candidato de azul y blanco, que es Benny Gantz. De hecho, la última elección la ganó por muy poquito Benny Gantz, llevándose 32 escaños de Parlamento contra 31 de Netanyahu. Pero la realidad es que ante tantas idas y vueltas, por distintas propuestas, por distintas denuncias cruzadas también, no se podía formar gobierno. Este avance podríamos decir que se da en relación a la interpretación de que Israel necesitaba formar gobierno en el contexto de pandemia ante las realidades económicas que estaba quejando la realidad de los israelíes, y es ahí donde argumenta Benny Gantz, quien fue funcionario, él es un militar retirado también, que había sido ministro de Benjamín Netanyahu. Dado este potencial acuerdo, hacen la presentación y llegan a avanzar concretamente con el apoyo de 73 legisladores contra el voto negativo de alrededor de 32. Con esto más o menos alcanza y es lo que permite dicha formación en una coalición que es bastante particular, en la cual han tenido que hacer modificaciones reales, muy concretas, dado que el acuerdo prevé principalmente que asume Netanyahu durante 18 meses como primer ministro y los siguientes 18 meses asume Benny Gantz. O sea, esto modifica de 4 años a 3 años en la duración de dicha gestión, además de repartirse en partes iguales, podríamos decir, la cantidad de ministros que cada uno va a designar. Benny Gantz se va a desarrollar también como ministro de Defensa. Y esto se da también teniendo en cuenta en materia internacional, por lo que es Israel, en un contexto en el cual Donald Trump en enero había hecho una propuesta de un supuesto acuerdo para la búsqueda de la paz en Medio Oriente. ¿Por qué Sí. decimos supuesto? Porque según varios analistas, distintos críticos, esto es bastante parcial, de hecho no tiene apoyo de sectores palestinos, prevé anexar a territorio israelí parte de lo que es Cisjordania, lo que es específicamente de un valle y algunas colonias, lo que ha sido tomado por Israel históricamente desde 1967 y la comunidad internacional lo rechazaba. El objetivo que planteaba Estados Unidos es que esto sea anexado definitivamente. Entre otros puntos complejos también se ve la posibilidad concreta por este proyecto de que Israel pase a tener su capital indivisible en Jerusalén, algo que ha sido repudiado por Palestina y por otros sectores también. Varios críticos plantean que Estados Unidos también está muy apurado en que esto salga, Claro. dado que se encuentra en un año electoral,
donde para fin de año, para el 3 de noviembre específicamente, se llevan a cabo elecciones y el objetivo político de Estados Unidos, por lo menos del Partido Conservador de Donald Trump, es tener el acuerdo con Israel ya cerrado. De hecho, a esto hizo referencia el ex embajador en Israel que tuvo Barack Obama, haciendo referencia a que lo que pretendía el gobierno de Donald Trump era cerrar acuerdos con los sectores judíos ortodoxos y evangélicos norteamericanos para poder contar con ellos en materia electoral. De hecho, Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, se hizo presente en el día miércoles justamente para brindar este respaldo, por lo cual pasaron al jueves dicha asunción, dicho nombramiento, que es mediante la presentación al presidente de la Nación de dicho acuerdo de formación de gobierno. Claro, digo, es importante de alguna manera el peso que hoy por hoy tiene el gobierno estadounidense frente a esto, ¿no? Esto es una muestra clara, cambiar la agenda de esta ceremonia, por decirlo de alguna manera, marca esta tendencia que tiene el gobierno hoy por hoy, o influencia el gobierno hoy por hoy en lo que sucede en Israel, ¿no? Sin duda, de hecho, Mike Pompeo lo ha planteado abiertamente, lo que vos referís, Claudia, en el sentido de que él interpreta que en esta gestión de Donald Trump las relaciones entre Israel y Estados Unidos han llegado a su mejor punto de la historia, recordando que históricamente han sido buenas las relaciones de Estados Unidos e Israel. También otro factor a tener en cuenta va a ser las repercusiones que esto genere, porque se estima que que puede traer nuevos problemas concretos en relación a los históricos conflictos en Medio Oriente. Hay que ver de qué forma se lleva adelante y como te anticipo, esto está planteado para el 1 de julio empezar a ejecutarlo, justamente tratando de coincidir en su aplicación antes de las elecciones de Estados Unidos, en las cuales hasta noviembre del año pasado se preveían con Donald Trump como un candidato muy fuerte a ser reelegido, pero hoy por hoy, por los efectos de la pandemia, por las distintas dificultades en materia económica y sanitaria que ha tenido Estados Unidos, se estima que Donald Trump no tiene para nada garantizada la reelección en noviembre y que Joe Biden está posicionándose muy fuerte para dichas elecciones. Todavía falta tiempo, quedan 5 meses. El Partido Demócrata en los Estados Unidos tiene que definir quién va a ser su vicepresidenta. Hay varias especulaciones, entre ellas Michelle Obama, pero la realidad es que el contexto Israel está bastante pendiente de lo que van a ser las elecciones en Estados Unidos. Sin duda. Bueno, nos vamos ahora al tema que hoy por hoy es la gran preocupación de todo el mundo, de todos los países, y vamos a hablar un poquito, y para eso te pido tu análisis de lo que ha sucedido sobre todo, por ejemplo, en Europa, donde el manejo de la pandemia del coronavirus ha dado la sensación, incluso los propios residentes de España, de Italia, lo han manifestado, de que no ha sido un buen manejo el que han llevado adelante sus gobiernos, pero también hay un panorama que puede ser distinto si uno hace el análisis en otros países. ¿Cuál es, por ejemplo, el pensamiento que tenés vos con respecto a esta situación? Hablando un poco de los resultados en cuanto a contagiados, en cuanto a fallecidos en los países europeos, y cuál es el que mejor ha enfrentado la situación frente a esta pandemia. Bien, mira, evidentemente los países que han podido marcar una diferencia concreta, real, son aquellos que pudieron tener la capacidad de prever distintas acciones con tiempo, ya sea con el objetivo de frenar o sea, de que la curva no ascienda, de achatar la curva lo que más sea, con objetivos como el de Nueva Zelanda, por ejemplo, que fue erradicar la curva y prácticamente lo ha logrado. Pero también hay que identificar claramente que hay países como Italia, como España, que vos planteabas, donde se complicó mucho dichas gestiones. Hay una publicación que hace referencia a la revista Forbes, que me parece muy interesante, en la cual analiza y plantea el rol de varias mandatarias a nivel mundial, incluyendo algunas europeas y otras no. Hacemos referencia, por ejemplo, al caso de Angela Merkel en Alemania, también la primera ministra de Taiwán, así como la de Nueva Zelanda, como te refería recién, Dinamarca, Noruega, Finlandia.
Y algo interesante que también plantea dicha publicación es justamente la reflexión de que mandatarias a nivel internacional hay solo un 7%, Sí. pero hay 7 casos específicos donde se han destacado dichos roles. Por eso, si comenzamos teniendo en cuenta las buenas gestiones, yo creo que sin duda la capacidad de un diálogo horizontal ha sido fundamental, el diálogo que se ha planteado tanto con jóvenes, con adolescentes, con distintas franjas etarias también de una forma bastante directa. Y también tener en cuenta que dichas acciones han dado resultados, sobre todo si interpretamos las distintas disposiciones de la Organización Mundial de la Salud. Claro. Si bien se politizó mucho en su momento las disposiciones de la Organización Mundial en relación a de qué forma se trabajó, a los plazos, la realidad es que al no existir una vacuna o un tratamiento hoy por hoy ya habilitado para poder tratar dicha pandemia, la forma es la preventiva, y efectivamente los países que han tenido mayor capacidad de prevención son los países que mejor han podido llevar dicha realidad. Por otro lado, se ha contrapuesto la situación económica, la cual sin duda también genera otra grieta muy importante dadas las necesidades que se prevén. Si empezamos a ver números generales, la recesión pues se estima hasta ahora que va a ser muy similar a la de la Gran Depresión de la década del 30. Y la realidad es que son especulaciones lo que estamos hablando, porque cometen un error muy importante aquellos que tratan de sacar números finales sobre dicho contexto. El caso de Estados Unidos, por ejemplo, el cual a esta altura del desarrollo de la pandemia, hoy está previendo alrededor de 36 millones de puestos de trabajo perdidos. Sí. Es una situación muy grave, muy compleja, y de este tipo de casos se están dando en varios países. Que va a haber una recesión, no cabe la menor duda, pero se potencia mucho más dichas acciones cuando se dan malos ejemplos como el de Brasil, podríamos decir, en el sentido de que no han sido tenidas en cuenta las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, no se ha tenido en cuenta tampoco el diálogo con los distintos actores políticos, en el caso de Brasil, como lo son los distintos gobernadores, 26 de 27 gobernadores han tenido diferencias concretas con un Jair Bolsonaro que se ha encontrado también envuelto en renuncias y denuncias de exministros que lo están acercando cada vez más, podríamos plantear, a un potencial juicio político. Hablando un poco de lo que está sucediendo y lo que hacías referencia a vos frente a la realidad que tenemos hoy por la pandemia, también un futuro incierto porque no hay tratamiento, no se sabe cuánto va a durar, y frente también a lo último que ha pronunciado la Organización Mundial de la Salud, que tal vez el coronavirus se transforme en un virus que se quede durante un tiempo, ¿cuál es el panorama que se puede de alguna manera, aunque sea sin cifras, se puede ir trazando teniendo en cuenta, por un lado, lo que decías vos del desempleo en Estados Unidos y la proyección sobre todo para la región latinoamericana, donde los recursos son absolutamente distintos de los gobiernos, ¿no? Exacto, y los números lo están demostrando también en cómo va impactando. La realidad es que, por lo menos a mi entender, el desafío es permanente, no hay alguien que le gane a la pandemia o no. De hecho, el ejemplo de Rusia creo que es lo más claro que hay, venía con números muy buenos hasta hace un tiempo y hoy ya se encuentra como segundo país en el mundo con cantidad de víctimas. En referencia concreta a Latinoamérica vemos los diferentes ejemplos. Por ejemplo, Chile planteaba en su momento que estaba aplicando un sistema muy bueno, y la realidad demostró que esa especie de cuarentena inteligente que planteaba Chile no le dio los resultados que esperaban, sobre todo con medidas muy concretas en relación a la región metropolitana. La diputada Camila Vallejos, por ejemplo, planteó quejas muy reales en el sentido de que las cuarentenas se han empezado a tomar enérgicamente con 2.600 casos positivos en un día, con un crecimiento de un día para el otro de 60% de contagios. Si a esto también hacemos un paralelismo con las situaciones de Brasil, también tenemos en cuenta las situaciones de Ecuador, donde en Guayaquil se vio absolutamente desbordado el sistema sanitario, vemos que se ha ido trabajando a prueba y error, y por ahí teniendo en cuenta la recomendación de varios economistas en el sentido de que hay que tener cuidado con la economía, que con estos argumentos de Jair Bolsonaro también, de que por ahí la ruptura con la economía puede generar más muertos que la propia pandemia. La cuestión real es que el desafío lo están ganando aquellos países que aplican posiciones, políticas sanitarias que permitan que el contagio sea lo más paulatino y dé el margen real con las posibilidades concretas del sistema sanitario. Algunos analistas planteaban que tampoco era bueno
prever un contagio tan reducido. Eso es relativo. Mientras la capacidad sanitaria de un país esté a la altura de la cantidad de enfermos, el desarrollo va a ser manejable. Y ahí el desarrollo concreto, el desafío concreto va a ser contra la situación económica, en relación a tratar de ir reactivando paulatinamente, a ir viendo sector por sector cuáles son las prioridades que se pueden plantear para ir generando nuevamente el consumo e ir generando la posibilidad de que se restablezcan las funciones permanentes, tanto en espacios públicos como privados. Vuelvo a dar un ejemplo con la situación de Brasil, donde Jair Bolsonaro, por ejemplo, en servicios esenciales colocó los servicios de peluquería, de barbería y de gimnasios, y de esto su nuevo ministro de Salud, Teich, se enteró en una conferencia de prensa. Hay en países que la coordinación es muy vaga, es muy compleja, y lleva justamente a que esta falta de coordinación entre Poder Ejecutivo, gobiernos de los estados, Supremo Tribunal Federal y Poder Legislativo no permitan que las políticas aplicadas en materia sanitaria sean ejecutivas. Ahora voy a ir por el lado de esos países que no aparecen en los títulos, que tampoco aparecen en los graphs de los canales de televisión, digo, porque mucho se habla de lo que sucede en Estados Unidos, en los países europeos más importantes, pero ¿qué sucede con los otros países? Esos que, como decíamos, no aparecen mucho en las estadísticas, al menos de los medios de comunicación, pero de pronto nosotros queremos saber cuál es su realidad. Sabemos que por ahí los países subdesarrollados tienen un sistema sanitario que tal vez no puede responder, pero ¿hay datos, digamos, concretos y creíbles con respecto a las cifras de contagios y de fallecidas en esos casos? Mira, la referencia que haces en el sentido de la información fidedigna me parece que es interesantísimo para pensarla, en el sentido de que es muy difícil hoy poder acceder a información absolutamente fidedigna y sobre todo a menor capacidad de controles, de hisopados, ¿sí? También hay algunos analistas que plantean si es funcional la capacidad de hisopados en grandes cantidades cuando el sistema de salud ya está desbordado. Claro. Son todas distintas visiones. Si vamos viendo, por ejemplo, en la región, la realidad es que la información que se está brindando por ahí no está muy sujeta a realidad, en el sentido de que los hisopados que están realizando no son muchos, no son verdaderamente masivos. Claro. Y los controles a dichas cuarentenas también en algunos casos han sido un poco relativos, sobre todo cuando hay economías que son bastante vulneradas, donde por ahí la rutina es lo que permite alimentar a determinadas familias. Claro. Que si bien se puede ver en Europa esas realidades, la realidad es que en Latinoamérica se ve muchísimo más. Y eso es lo que por ahí dificulta aún más todavía el ejercicio aplicado, digamos, de las cuarentenas con resultados óptimos. De hecho, una discusión también se plantea sobre si en algún momento se va a empezar a dar la posibilidad de venta de los test en farmacias para que la gente pueda hacer controles. Hay países que en su momento, como Islandia, por ejemplo, que pudo llegar a aplicar una cantidad enorme de testeos gratuitos para todo tipo de personas, y son herramientas virtuosas para poder apalear la pandemia, pero la realidad es que hay países que antes de plantearse la posibilidad de generar testeos en tal cantidad masiva, tiene el desafío real de ver si va a poder contar con la cantidad de respiradores, y ni hablar de otros casos en los cuales también se prevé acompañamientos alimenticios y acompañamientos económicos para poder apalear dichas necesidades. La otra pregunta que voy a hacerte, sé que lo tuyo tal vez es más el análisis internacional, el análisis tal vez más político, no tal vez el económico, pero sí te iba a preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son los países que van a tener el mayor impacto? Digo, hablando un poco de la economía, se habla mucho de la situación, por ejemplo, de las grandes potencias, de cómo de alguna manera ya viene castigando, se habla de la economía a partir del petróleo, pero digo, los países, volvemos al tema de los subdesarrollados, ¿cómo va a ser el golpe para ellos, el golpe económico? También se habla de, por ejemplo, muchas pérdidas de empleos a partir de esta situación. Sin duda, la recesión va a ser mundial, y si bien no se establecen cifras cerradas, a mi entender, dicho impacto va a ser más grande en países desarrollados, sobre todo, por ejemplo, lo que es Estados Unidos.
hacíamos referencia a números de desempleo, pero también si vemos las previsiones de la JP Morgan hace alrededor de un mes, la JP Morgan entendía que podía llegar a 20 puntos el desempleo en Estados Unidos y que la recesión podía llegar a un 40%. La verdad que uno lo piensa y no puede creer que en una economía, que en esos tipos de economía pueda llegar a reducir tanto el Producto Bruto Interno, pero son las previsiones que se están estableciendo. De hecho, los números que se van sacando es en base a las primeras experiencias. Hay que ver también cómo se da el segundo semestre. Si bien hay personas que son bastante optimistas, a mi entender, los principales impactos van a ser en las economías más fuertes, que de hecho son las que mayor inversión han hecho. Vemos Estados Unidos ha invertido 2 billones de dólares en su economía, ha injertado. Por otro lado tenemos el caso de Japón, que ha injertado 1 billón de dólares. Italia hace poco ha hecho un injerto también de 55 mil millones de euros, lo cual representan desafíos muy concretos, pero con herramientas. Distintas situaciones son como por ejemplo la nuestra, en la cual más que estar generando una discusión en relación a un endeudamiento, se está renegociando la deuda que hoy tiene la Argentina. Es por eso que hay que ver cuáles son las situaciones en las que se van encontrando. Vos me decías en materia económica, por ahí partiendo un poco desde la Argentina, hay que ver también cuál es la capacidad de los organismos internacionales de entender los nuevos paradigmas, de generar nuevas discusiones y de tener la capacidad de empezar a prever un mundo que evidentemente en materia económica y en materia global ya no vuelve a ser el mismo. Es por eso que hay que ver cuáles son los recursos con los que también dichos organismos van a colaborar con distintos países. El día de ayer Chile ha manifestado la intención de recibir un crédito por parte del Fondo Monetario Internacional. Venezuela en su momento lo pidió, si bien no le fue otorgado por las condiciones políticas y las distintas relaciones que hay con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina también prevé y evalúa en algún momento determinado hacer uso del fondo que proponen para situaciones extremas en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, también, si bien va a haber una recesión muy concreta, hay que ver cuál es la capacidad de los organismos de prever que esa recesión no golpee tan fuerte. Hay que tener en cuenta también los pedidos que se han hecho desde distintos organismos, por ejemplo, lo que es el Grupo de Puebla en su momento planteaba la condonación de deudas. Yo no creo que se avance en relación, en forma tan clara a lo que es la condonación de deudas, pero sí creo que se va a reinterpretar de otra manera, dado que las realidades va a ser bastante limitada para muchos países. De hecho, el Papa, me quedé pensando en lo que decías del tema condonación de deudas. El Papa Francisco hace algunas semanas atrás había pedido justamente que en los países más pobres, en los países subdesarrollados, justamente se contemple esa posibilidad, porque con un panorama incierto a nivel económico tampoco se puede esperar que se pueda hacer frente a esos compromisos que ya tienen, ¿no? Tal cual, de hecho, en relación a lo que postulaba el Papa Francisco, han existido ya indicios de que van a haber condonaciones de deuda a varios países africanos. Hay que ver en detalle cuáles son y cómo se aplican, pero lo que se estaba estimando es que pueden llegar a haber reducciones muy importantes o condonaciones, además de recibir nuevos créditos, en teoría con tasas muy bajas, justamente para paliar lo que, digamos, los distintos fenómenos que planteé y con los que avance la pandemia. Te voy a pedir que hagas una especie de análisis un poco conociendo el panorama internacional de cómo están gobernando los países. Digo, frente a esto, da la sensación que hoy por hoy el tema es el coronavirus, ocuparse de ese tema a nivel sanitario, tratar de subsistir con las distintas economías, y en estos días el Congreso argentino empezaba a trabajar a través de la virtualidad y, por ejemplo, Sergio Massa, que es el presidente de la Cámara de Diputados, dijo, bueno, esto se está aplicando en algunos países en el mundo y ha venido para quedarse. ¿Cómo es el panorama en otras partes? Digo, a pesar de esto, ¿se siguen realizando otras políticas para no dejar pendientes esas cosas que debe hacer el Estado? Mira, yo entiendo que sí, y de hecho también depende mucho de qué países y qué capacidad tengan. Para la Argentina esto ha sido un desafío muy concreto, se está llevando adelante y también se va a ir generando a modo de prueba y error. Es interesante también lo que es el desafío tecnológico
cómo lo ha llevado adelante y cómo lo ha utilizado varios países de Oriente, sobre todo en materia de pandemia. Hay una discusión muy interesante en el sentido de cómo ha utilizado la tecnología Oriente. Y sobre todo también desde ponerla al servicio para poder llevar adelante una sesión legislativa o también para poder prevenir con acciones concretas a la pandemia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la utilización de aplicaciones en celulares, las cuales brinden información, las cuales hagan referencia con un sistema de semáforo en verde, rojo y amarillo, para poder acceder a algunos lugares o no en cuanto a la exposición que pueda llegar a existir con el virus. Hay que ver también el funcionamiento de cámaras, cómo se ha utilizado en Oriente, en el sentido de que, por ejemplo, China cuenta con más de 200 millones de cámaras, cámaras que algunas, en algunos casos, tienen hasta la posibilidad de medir temperatura con algunos sistemas de cámaras, algo que para nosotros resulta por ahí impensado, en el sentido de que hasta esta pandemia por ahí ni siquiera teníamos conocimiento de este tipo de sistemas. Por otro lado, una discusión concreta que se tendría que dar es ver la variable del acceso que tiene el Estado a la información de las personas. Si vos me lo preguntás, para mí es imposible creer que Occidente se pueda adaptar a la, digamos, a la capacidad que tiene, no me gusta la palabra capacidad, sino a la posibilidad que tiene de entrar en lo que es la comunicación privada de países de Oriente. Es una discusión que hay que darla. No estoy a favor ni en contra, sino interpreto que hay que dar dicho debate en el sentido de hasta dónde el Estado puede interferir en dicha información o no. Por eso también, más allá de la discusión en materia de tecnología, creo que la discusión es en acceso a la información y a las libertades individuales. Sin duda. Bueno, ya para ir cerrando, Augusto, la última pregunta está vinculada un poco a lo que decía Ginés González García durante los últimos días y hablaba de que, hablando de la situación regional y frente a los números, volvemos a lo mismo, de contagios, la curva, los fallecidos en otros países, decía, bueno, Argentina está en ventaja en relación a esto por cómo se ha aplicado la modalidad de aislamiento, la cuarentena. Esto de alguna manera respondiendo a las críticas que vienen desde algunos sectores. ¿Cuál es tu análisis con respecto al panorama, si tenemos que hablar del resto del mundo o de la región, frente a la posición de nuestro país? Bien, mira, en relación a que la Argentina esté en ventaja, yo creo que esa lógica parte de la idea de que la pandemia también tuvo una demora importante en relación a cómo atacó a otros países y a las medidas inmediatas que se han tomado. En relación a la ventaja también podemos entender las publicaciones que ha generado el diario The Guardian en Inglaterra, donde destacó las medidas justamente para achatar dicha curva. Por ese lado es donde entendemos que se cuenta con ventaja y teniendo en cuenta también la densidad demográfica. Podemos hacer un paralelismo también, volviendo a las relaciones, o sea, a las experiencias que ha llevado a cabo Argentina y Brasil, y hoy hemos escuchado a un Jair Bolsonaro que ha hecho referencia a que la Argentina no ha manejado bien la realidad, sino que la diferencia es demográfica, y no es tan así en el sentido de que si bien Brasil tiene 4,5 veces más habitantes que la Argentina, 210 millones contra alrededor de 44, 45, la proporción de cantidad de muertos que ha tenido Brasil ha sido 40 veces más. Claro. Entonces vemos e interpretamos que esas ventajas son reales. Hay que ver ahora la capacidad que tengan las gestiones de priorizar o no las presiones que reciban en materia económica y de ver cómo esas presiones pueden ser sacadas de discusión y sí verdaderamente priorizar los principios de reactivación económica. ¿A qué me refiero con esto? No dejarse presionar por sectores que busquen reactivar por cuestiones individuales, sino ir viendo esa reactivación económica en forma paulatina para beneficio de los distintos sectores sociales. Tal cual. Bueno, Augusto, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Chat Político. Estás invitado nuevamente a estar con nosotros en cualquier momento para volver a analizar este panorama internacional que obviamente seguirá cambiando de acuerdo a lo que suceda con esta situación que nos ha sorprendido a todos. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, a disposición para cuando sea necesario. Un abrazo. Será hasta cualquier momento. Augusto Grilli Fox con nosotros aquí en esta edición de Chat Político. Recuerden que la pueden volver a ver en www.unidiversidad.com.ar. En la pestaña de Señaluz se encuentran con toda la programación, está incluido el Chat Político y cada uno de los programas que venimos emitiendo desde el comienzo de este formato especial en el cual pretendemos llevarte la realidad política, social también y de distintos temas a través de este programa. La invitación será para el próximo lunes entonces a partir de las 22 cuando volvamos con más Chat Político. Muchas gracias.